ustedes, por favor, si me pueden confirmar si se ve las diapositivas. Sí, señora. Bueno, es un gusto saludarles desde La Paz, Bolivia. Gracias por este espacio, por permitirme compartir mi investigación acerca de la difícil reconstitución de la nación Lupaca al interior de Bolivia como Estado plurinacional. El objetivo de esta ponencia es mostrar las contradicciones del Estado boliviano, quien se ha declarado como plurinacional desde el año 2009, por lo que ha reconocido a las diversas culturas ancestrales como nación, para que formen parte de la estructura del Estado y existe un pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Sin embargo, este hecho no es tan real, porque actualmente varias naciones ancestrales se enfrentan al Estado boliviano por la falta de eficacia de este reconocimiento. Una de ellas, la nación Lupaca, quienes luchan por la reconstitución de su identidad y territorio, que no logra concretarse debido a factores históricos y contemporáneos, siendo esta última una responsabilidad del Estado boliviano. Para cumplir este objetivo, empezaré un poco hablando de cómo surgió el Estado plurinacional. Este surge el año 2009 a través de una asamblea constituyente los años 2006 y 2007, donde se planteó reformas estructurales del Estado, con el objetivo de formar un gobierno común que reconozca como prioridad a las diversas culturas ancestrales que habían sido relegadas desde 1825, momento de la fundación de Bolivia. Sin embargo, para llegar a estos cambios tan profundos y tan transformadores, estuvo de por medio la lucha histórica de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas desde los años 70 del siglo anterior. Así, la nueva Constitución hizo un reconocimiento etnolingüístico de 36 lenguas, dándoles la categoría de nación. Una de estas lenguas fue el aymara, reconocida como nación. Sin embargo, al interior de la nación aymara existían varias naciones con delimitaciones territoriales e identidad cultural propia. Una de ellas, los lupacas. ¿Quiénes son los lupacas? La nación lupaca, o señoríos, como los llamaron los españoles, es una cultura preexistente al Estado boliviano, porque es anterior a la conquista, a la colonia y a la formación de los estados. Data aproximadamente del siglo XIII a.C. Se encuentra al suroeste del lago Titicaca, conformado por 7 grandes cabeceras. A su vez, estos están conformados por marcas o ciudades y estos a su vez por ayllus, que es un linaje compuesto de varias familias descendientes de un tronco común. En el siglo XV fueron conquistados por los incas, quienes unieron a varios de estos señoríos en una parcialidad denominada Collasuyo. También hicieron otras 3 grandes parcialidades y todas juntas formaron el Gran Tahuantinsuyo. En 1532 los españoles conquistaron el Tahuantinsuyo, por ende al Collasuyo y también a los lupacas. En el siglo XIX se crearon los estados en América del Sur y el Collasuyo fue fragmentado en los estados de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Los lupacas fueron divididos entre Perú y Bolivia. El estudio se centra en Bolivia. En Bolivia se encuentran en el departamento de La Paz, en la provincia de Mancocapa. ¿Cómo y por qué surge la reconstitución de los lupacas después de 5 siglos? Primero decir que surge en el marco legal del Estado plurinacional de Bolivia, porque constitucionalmente reconoce el derecho a las autonomías indígenas. Reconstitución en el sentido de que ellos sufrieron varias fragmentaciones territoriales y la pérdida de su identidad ancestral, por ende la desestructuración de su organización. El origen de la reconstitución en sí surge el año 2017 en la Isla del Sol, en el Ayllu Chaya. Recalcar lo que habíamos dicho. El Ayllu Chaya es un linaje compuesto de varias familias de un tronco común, debido a problemas territoriales internos que derivaron en problemas en la justicia ordinaria. Así, este Ayllu se enfrentaba internamente a una pequeña parte denominada Comunidad Chayapampa, por la administración de unas ruinas, la Chincana. Pero Chayapampa tenía el apoyo del Ministerio de Cultura, quien había denominado este lugar como sitio arqueológico, de modo que los problemas fueron creciendo hasta el año 2019 con varios procesos internos. Frente a esta situación, los líderes del Ayllu Chaya acuden en consulta al secretario del Tribunal de Justicia, al Tata Samuel,
les aconseja que resuelvan internamente a través de su propia justicia ancestral, porque la Constitución boliviana reconocía la justicia indígena originaria campesina, y la única forma era a partir del reconocimiento de su identidad ancestral. Sin embargo, ellos habían perdido su identidad. Así que para conocer quiénes eran, acudieron a los más ancianos del Ayllu y paralelamente fueron en busca de sus títulos ancestrales a los archivos históricos de Bolivia, donde encontraron sus títulos coloniales y republicanos, donde se reconocía que ellos habían comprado a la corona española este territorio. Con estos documentos acudieron al Tribunal Constitucional y obtuvieron la sentencia 006-2019, quien entre otras cosas reconoció la identidad lupaca y al Ayllu Chaya, y les facultó que resuelvan sus problemas en la justicia indígena y no en la justicia ordinaria. En el caso de la Isla de la Luna, parte de esta nación, el año 2018 el Estado, a través del INRA, comunicó que procedería al saneamiento individual o al procedimiento técnico jurídico destinado a perfeccionar el derecho de la propiedad agraria, pero en favor del Estado, porque tenía interés de construir un recinto carcelario por la lejanía del lugar. Sin embargo, quedó en statu quo por la sentencia constitucional. Sin embargo, en la medida que impulsaban la reconstitución en otros lugares de esta nación, durante los años 2007, 2018 y 2019, sus líderes empezaron a sufrir persecución y fueron acusados de varios delitos, cuyo resultado fue el miedo y el amedrentamiento que paralizó la reconstitución de esta nación. Por esta situación, el año 2019 acudieron a medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo rechazada su solicitud. Posteriormente, el año 2020, al unísono con otras naciones ancestrales, volvieron a presentarse ante la CIDH por la violación de sus derechos. El Estado se comprometió al respeto de todos sus derechos, sin embargo, no cumplió hasta la actualidad. Por eso puede considerarse como un factor contemporáneo de parte del Estado boliviano para no permitir su reconstitución. Otros factores históricos son como la fragmentación territorial de esta nación entre Bolivia y Perú como consecuencia de la formación de los estados. El otro factor es la emergencia del sindicalismo campesino en la época del nacionalismo, que convirtió a los aymaras lupacas en campesinos y a los pequeños ayllus en sindicatos agrarios y perdieron su forma de organización ancestral. ¿Cuáles son los cuestionamientos al Estado plurinacional con respecto a los factores contemporáneos? Primero, y la principal, es que no responde a su razón de ser. El Estado plurinacional fue creado para la inclusión de las naciones originarias, el cual le da un carácter, su no inclusión le da un carácter de ilegitimidad. Por otra parte, la Constitución Política del Estado, en su artículo 30, reconoce varios derechos a las naciones ancestrales. El derecho a existir libremente y a su cultura, el derecho a la libre determinación y a la territorialidad, el derecho a la titulación colectiva y al territorio. Por eso no se entiende el caso de la Isla de la Luna. El derecho a sus lugares sagrados. Tampoco se entiende por qué el Ministerio de Cultura se entromete en la Isla del Sol. Y por sobre todo tienen derecho a reconstituirse y lograr las autonomías indígenas, lo cual les permitiría formar parte de la estructura del Estado y decidir en forma igualitaria la dirección del gobierno. Quiero agradecer por el tiempo y los datos que me han proporcionado al Tata Samuel de la Nación Caracara del Tribunal de Justicia Indígena, al Tata Roger Choque Mendoza, quien desde su encierro sigue manteniendo en pie la lucha y la esperanza de la reconstitución de la nación lupaca. Dedico esta investigación a la nación aymara, de la cual formo parte, y me dirijo a ellos en nuestra lengua. Ukaha Chauru Jutaskiwal, Amuya Sikanyani Jutaskiwal. Muchas gracias. Muy bien, Janet, muchas gracias, muy ceñida al tiempo y pues muy ilustrativa la presentación cartográfica para entender la complejidad del tema. Bueno, retornamos entonces a la presencialidad allí en Bolonia con la tercera ponencia que cierra esta última sección de nuestras jornadas académicas con la presentación de Rocío Quiñones Andrade, quien disertará sobre jurisdicción regional en Latinoamérica, el caso mexicano. Adelante, Rocío, por favor.
ver que le estoy haciendo el lanzamiento. Listo. Puedes utilizar esto para pasarlo aquí.